En este vídeo vamos a estudiar el tema 2. En el tema 2 se estudian los polinomios y las fracciones algebraicas. El tema empieza definiendo lo que es un monomio. Un monomio es un término como el que vemos aquí, que está constituido por un coeficiente, que puede ser positivo, como en este caso, o negativo, y un conjunto de incógnitas que están elevadas a alguna potencia natural. Por ejemplo, la x está aquí elevado al cuadrado, la y está elevado a 1, la x en este monomio está elevado a 1 y la z está elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos la suma o la diferencia de dos monomios, decimos que tenemos un binomio. Aquí, por ejemplo, tenemos un binomio que es una suma y aquí tenemos otro binomio que es, en este caso, una diferencia. Lo primero que se aprende en este tema es el cuadrado de un binomio. ¿Cómo se realiza el cuadrado de un binomio? Pues supongamos que tenemos un monomio A y un monomio B que están sumados. Si nosotros quisiéramos hallar el cuadrado de esta suma, lo que tendríamos que desarrollar sería cuánto vale A más B por A más B. Para desarrollar este producto nosotros tenemos que multiplicar el monomio A por todo A más B y el monomio B por todo A más B. Es decir, que nos quedaría A por A es A cuadrado. A por B es más AB. Y ahora multiplicaríamos B. B por A es BA. Y por último, B por B es B cuadrado. Todos los signos son más porque más por más es más. Ahora tenemos aquí en medio A más B y B más A. Y sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Luego A y B y BA es exactamente lo mismo. Luego esto podemos ponerlo como A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Y por tanto decimos que el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuando en vez de una suma tenemos una diferencia, entonces la operación es la siguiente. Tenemos el producto de A menos B por A menos B. Y ahora, igual que antes, multiplicamos A por A menos B y multiplicamos menos B por A menos B. Y nos queda A por A es A cuadrado. A por B es menos AB, puesto que el signo más de la A por el menos de la B es menos AB. Y ahora multiplicamos menos B. Menos B por A es menos BA. Y menos B por menos B, menos por menos es más, esto es más B cuadrado. De nuevo tenemos lo de antes, AB y BA es lo mismo, luego aquí tenemos menos 2 veces AB, y por tanto esto nos queda A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Luego nosotros podemos decir que el cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto se puede generalizar en lo que se llama el binomio de Newton. El binomio de Newton consiste en saber cuál es una potencia enésima para cualquier n de la suma de dos monomios, por ejemplo, a más b elevado a n. Esto se desarrolla por una fórmula que es la siguiente. A más b elevado a n es igual a n sobre 0, el número combinatorio n sobre 0, por la potencia n de a, más n sobre 1, que sería el segundo término, por la potencia de a elevado a 1 menos, es decir, a n menos 1, pero ahora la potencia de b está elevado a 1. Así sucesivamente tendríamos n sobre 2, el número combinatorio n sobre 2 por a elevado a n menos 2 por b al cuadrado. Como vemos, en el primer término no existe el término en b, es n sobre 0 por a elevado a n. En el término segundo es n sobre 1 y la suma de los exponentes n menos 1 y 1 también da n. Es decir, la a tiene un exponente que va decreciendo y la b va creciendo desde 0, 1, 2. Vamos a poner el tercer término, sería n sobre 3, sería a elevado a n menos 3 por b al cubo, y así sucesivamente. El penúltimo término sería n sobre n menos 1 por a elevado a 1 y b elevado a n menos 1, y finalmente el último término sería n sobre n por b elevado a n, donde ya el término en a ha desaparecido. Este es el desarrollo del binomio de Newton. Vamos a aplicar el desarrollo del binomio de Newton a dos ejemplos como estos que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿cuánto vale la potencia cuarta de 2x menos 3y? Hay que tener en cuenta que el binomio de Newton desarrolla para una suma, pero esto es exactamente igual que si nosotros pusiéramos 2x más menos 3y todo a la cuarta. Es decir, que el papel de la a lo haría 2x y el papel de la b lo haría menos 3y en la fórmula anterior. Luego, si ahora lo desarrollamos, esto sería igual. El término 4 elevado a 0 por a, que es 2x, elevado a 4. Más el segundo término es 4 sobre 1 por el término a, 2x, elevado a 1 menos, es decir, al cubo, y ahora el término b, menos 3y, elevado a 1. Hay que tener en cuenta que siempre la suma de los exponentes debe dar 4. Más el segundo término, mejor dicho el tercero,
sería 4 sobre 2, 2x al cuadrado y menos 3y al cuadrado también, más el siguiente término sería 4 sobre 3 por 2x elevado a 1, que realmente no haría falta ponerlo, y menos 3y elevado al cubo, y finalmente el último término sería 4 sobre 4 por menos 3y a la cuarta. Si desarrollamos esto, vemos lo siguiente. Primero vamos a hallar los números combinatorios. 4 sobre 0 es siempre 1, porque cualquier número sobre 0 es 1. Si esto lo desarrollamos, realmente sería 4 factorial partido 0 factorial, 4 menos 0, 4 factorial. Como 0 factorial vale 1, esto es 4 factorial partido 4 factorial, es 1, como hemos dicho antes. Cualquier número sobre 0 siempre da 1. 4 sobre 1 da 4. ¿Por qué? Porque cualquier número sobre 1 siempre da el número. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. Esto es 4 factorial partido 1 factorial por 4 menos 1, 3 factorial. 1 factorial es 1, 4 factorial es 4 por 3 por 2. Esto es 3 por 2. Si queremos ponemos el por 1 también. Esto se va con todo esto y esto efectivamente, como hemos dicho, da 4. Luego 4 sobre 1 es 4, 4 sobre 2 es lo mismo que 4 factorial partido 2 factorial por 4 menos 2, 2 factorial. Esto es 4 por 3 partido por 2, esto es 6. Finalmente calculamos 4 sobre 3, que también es 4, porque cualquier número sobre n-1 es ese número, y 4 sobre 4, que sería el último término, esto vale 1, porque cualquier número sobre sí mismo siempre vale 1. Luego, teniendo en cuenta estos resultados de aquí, nosotros podemos tener las siguientes operaciones. 4 sobre 0, eso vale 1, pues tenemos 2x a la cuarta, más 4 sobre 1 vale 4, por 2x al cubo, por menos 3y, más 4 sobre 2, hemos dicho que vale 6, por 2x al cuadrado, por menos 3y al cuadrado, más 4 sobre 3, hemos dicho que vale 4, por 2x y por menos 3y al cubo, y finalmente 4 sobre 4 vale 1, luego esto es menos 3y a la cuarta. Si ahora desarrollamos, 2 a la cuarta, esto es 16x a la cuarta, más 4 por 2 al cubo son 8 por x al cubo, menos 3y, se queda igual, más 6, 2 al cuadrado es 4 por x al cuadrado, y ahora menos 3y al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9 por y cuadrado, más 4 por 2x y menos 3 al cubo es menos 27 por y al cubo, y finalmente menos 3 a la cuarta es 81 por y a la cuarta. Si terminamos las operaciones nos quedaría 16x a la cuarta más 4 por 8, 32, 32 por 3 es menos 96, luego esto sería menos 96x cubo y más 6 por 4, 24 y 24 por 9. 24 por 9 son 216 x cuadrado y cuadrado. Aquí tendríamos 4 por 2, 8. 8 por menos 27 son menos 216 x por y al cubo. Y finalmente tendríamos más 81 y a la cuarta. En cuanto al binomio x menos 2y elevado a la sexta, lo vamos a desarrollar, aunque no terminaremos las operaciones. Sería 6 sobre 0 por x a la sexta más 6 sobre 1 por x a la quinta menos 2y elevado a 1 más 6 sobre 2 por x a la cuarta por menos 2y al cuadrado más 6 sobre 3 por x al cubo menos 2y al cubo más 6 sobre 4 por x al cuadrado menos 2y a la cuarta más 6 sobre 5 por x y menos 2y elevado a la quinta, y finalmente más 6 sobre 6 por menos 2y elevado a la sexta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 6 elevado a 0 es 1, entonces x a la sexta, que 6 sobre 1 es 6, tendríamos 6 por x a la quinta
y por menos 2i, que es 6 sobre 2, lo podemos calcular aquí, 6 sobre 2 es 6 factorial partido 2 factorial, 6 menos 2, 4 factorial, esto sería 6 por 5 por 4 factorial partido 2 por 4 factorial, 4 factorial y 4 factorial se va, esto es 6 por 5, 30, partido por 2, 15. Aquí tendríamos 15, x a la cuarta, menos 2 sería por menos 2 al cuadrado, sería 4, poner un punto para no confundir con la x, por 4 por i al cuadrado, 6 sobre 3 es lo mismo que 6 factorial partido 3 factorial, 3 factorial, 6 menos 3 es 3, entonces sería 6 por 5 y por 4 partido 3 por 2, esto se va con el 6, esto es 20, luego 6 sobre 3 sería 20, x cubo menos 2 al cubo es menos 8 y cubo, 6 sobre 4 es lo mismo que 6 sobre 2, es decir, vale 15, x al cuadrado menos 2 a la cuarta es 16 y a la cuarta, 6 sobre 5 es 6, x menos 2 a la quinta es menos 32 y a la quinta, y finalmente 6 sobre 6 vale 1, esto es menos 2 a la sexta, que es 64 por i a la sexta. Luego esto de aquí sería la solución, en el que ya solamente habría que multiplicar, pues 6 por menos 2, 15 por 4, 20 por menos 8, 15 por 16, 6 por menos 32, y así sucesivamente. A veces no es necesario hallar todo el desarrollo, sino que nos piden directamente un término concreto. Por ejemplo, en este problema nos piden el término 10 del desarrollo del binomio de Newton de 3x cuadrado más 7i elevado a 20. Hay que tener en cuenta que el término 1 es el que es 20 sobre 0 por 3x al cuadrado sobre 20. El término 2 es el que es 20 sobre 1 por 3x al cuadrado elevado a 19 por 7i elevado a 1. Así sucesivamente, el término 10 sería, pues si el término 2 es el que tiene un 1 abajo, el término 10 es el que tiene abajo un 9. Esto sería 20 sobre 9 por 3x cuadrado, que está elevado a la diferencia, 20 menos 9 es 11, por 7i elevado al término 9. Este sería el término 10, es decir, el término 1 es el que tiene aquí un 0, el término 2 es el que tiene aquí un 1, el término 10 es el que tiene aquí un 9. La potencia de la x al cuadrado es la diferencia entre 29 y la potencia de la y el número que está abajo del número combinatorio. Luego el término 20 sería 20 sobre 9, 3 elevado a 11 por x al cuadrado elevado a 11, todo ello por 7 elevado a 9 por i a la 9. Es un número muy grande, es decir, había que hallar cuánto vale 3 elevado a 11, cuánto vale 7 elevado a 9, que son números muy grandes, y también cuánto vale 20 sobre 9, que también es un número bastante grande. Esto es 20 factorial partido 9 factorial por 11 factorial, 20 menos 9 es 11, y esto nos daría 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, por 14, por 13 y por 12, porque el 11 factorial se iría con este 11 factorial que tenemos aquí, y abajo tendríamos 9 por 2, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2. Se puede simplificar algo, por ejemplo 9 por 2 es 18, 5 por 4 es 20, 12 queda un 2, 16 entre 8 queda otro 2, 7 entre 14 queda otro 2 aquí arriba, y 3 entre 15 queda un 5. Luego este resultado es 19 por 17 por 2 por 5 por 2 y por 2. Ese sería el número combinatorio 20 sobre 9. Habría que hallar 20 sobre 9, 3 elevado a 11, 7 elevado a 9, en fin, operaciones que ya habría que hacer con la calculadora. Una vez que hemos estudiado los binomios, lo siguiente que se estudian son los polinomios. Un polinomio, como vemos, aquí tenemos un ejemplo, aquí otro, es un conjunto de monomios sumados o restados, normalmente sobre una sola variable. En este caso la variable es la x. Así nosotros tendríamos aquí un polinomio cuyo grado es el monomio de mayor grado. En este caso el grado del polinomio sería 5, en este caso el grado del polinomio sería 4. Aquí tendríamos polinomio pues, de grado 2, de grado 2 y de grado 3. Todos estos serían polinomios. El polinomio sobre un valor consiste simplemente en sustituir donde pone la x el valor correspondiente.
Es decir, que si nos preguntaran cuánto vale el polinomio p sobre menos 1, pues nosotros diríamos que esto es 4 por menos 1 a la quinta más 6 veces menos 1 al cuadrado más 3. ¿Cuánto vale menos 1 a la quinta? Pues menos 1 a la quinta es menos 1. Por 4, menos 4. Menos 1 al cuadrado, 1 más 6 y más 3. Esto es 6 más 3, 9, menos 4, 5. Luego p menos 1 vale 5. ¿Cuánto vale q sobre menos 2? Pues q de menos 2 es sustituir aquí menos 2, es decir, 9 por menos 2 a la cuarta, más 7 veces menos 2, más 5. Menos 2 a la cuarta es 4 por 4, 16. Aquí tendríamos 9 por 16, menos 14, más 5. 9 por 16 son 144, menos 14, más 5. 144 menos 14 son 130, más 5, 135. Ese es el valor del polinomio q sobre el valor de la x menos 2. Con los polinomios nosotros podemos hacer operaciones como la suma, la resta, la multiplicación o la división. La suma, la resta y la multiplicación son bastante sencillos. Por ejemplo, ¿cómo sería la suma de p, del polinomio p que tenemos aquí con el polinomio s? Pues lo único que habría que hacer es poner el polinomio s, en este caso es x al cubo más x al cuadrado más 1, y sumarle, y ponemos el signo más, y a continuación el polinomio x cuadrado más x más 1. Y ahora lo único que habría que hacer es reagrupar los términos, es decir, x al cubo, pues x al cubo. X al cuadrado más x al cuadrado, pues más 2 veces x al cuadrado. Una x, pues más x. Y ahora 1 más 1, 2. Este es el polinomio suma de s más p. Para la diferencia lo único que hay que tener cuidado es con el signo al poner los polinomios. Es decir, si ponemos r, pues r es 2x cuadrado más 5x menos 1, y a eso le vamos a restar todo el polinomio x al cubo más x cuadrado más 1. Es decir, el signo menos afecta a todo el polinomio s de x. Por tanto, antes de hacer la suma, conviene quitar el signo menos, de forma que la primera parte nos quede igual, pero menos x cubo, menos x cuadrado y menos 1. Y ahora ya sí podremos reagrupar términos. Me queda menos x cubo, que es el término de mayor grado, menos x cubo. Después 2x cuadrado menos x cuadrado es más x cuadrado. 5x, que es el único término en x, y menos 1, menos 2. Luego esa es la diferencia de rx menos sx. Y finalmente, si nosotros queremos hacer el producto de r por s, tendríamos que hacer lo siguiente. Ponemos el polinomio 2x cuadrado más 5x menos 1 y ponemos el polinomio s de x, que sería x cubo más x cuadrado más 1. Ya realizamos la multiplicación de todos los términos del polinomio s por todos los términos del polinomio r. Es decir, 1 por menos 1, menos 1. 1 por 5x, pues 5x. 1 por 2x cuadrado, pues 2x cuadrado. Evidentemente multiplicamos 1 por un polinomio, nos queda el polinomio exactamente igual. Ahora vamos a multiplicar x cuadrado. X cuadrado por menos 1, menos x cuadrado. Lo ponemos debajo de la x cuadrado para que nos simplifique después las operaciones. X cuadrado por 5x, pues son 5x cubo. Y finalmente x cuadrado por 2x cuadrado son 2 veces x a la cuarta. Todo con signo más porque todos los términos son positivos. Y finalmente ahora x cubo por menos 1, eso es menos x cubo. X cubo por 5x es 5x a la cuarta. Y finalmente x cubo por 2x cuadrado, 2x a la quinta. Si ahora sumamos nos queda menos 1, 5x, 2x cuadrado menos x cuadrado, pues más x cuadrado. 5x cubo menos x cubo, pues más 4x cubo. 2x a la cuarta más 5x a la cuarta, pues 7x a la cuarta. Y finalmente 2x a la quinta. Este es el resultado de multiplicar los polinomios r por s. Un poco más complicada es la división de polinomios. Por ejemplo, vamos a intentar esta división de polinomios que hay aquí. X a la cuarta más x al cubo menos x dividido entre x cuadrado más x más 1. Para hacer esta división, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar hueco para los términos que no aparecen en la división. Es decir, que aquí tendríamos que poner x a la cuarta más x cubo, dejar un hueco para la x al cuadrado, que no estaría, menos x,
y dejamos un hueco para el término independiente que este polinomio tampoco tiene. Y en el divisor ponemos x cuadrado más x más 1. Hay que ordenar siempre el polinomio poniendo los términos desde el de mayor grado hasta el de menor grado, tanto en el dividendo como en el divisor. Y ahora dividimos el primero por el primero de aquí. ¿Cuánto vale x a la cuarta entre x al cuadrado? Pues eso vale x al cuadrado. Y ahora realizamos el producto de x al cuadrado por todo este cociente, pero cambiándolo de signo cuando lo ponemos aquí para restar. Es decir, hacemos lo siguiente: x cuadrado por 1, x al cuadrado. Para restar, menos x al cuadrado. Y lo ponemos debajo de donde debería estar el término al cuadrado, que en este caso es que no hay ninguno. Siguiente, x al cuadrado por x es x al cubo. Para restar, menos x al cubo. Y lo ponemos debajo del término x cubo. Y finalmente, x cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Para restar, x a la cuarta. Y ahora ya podemos hacer esa primera parte de la resta, que sería, pues x a la cuarta se va, x al cubo se va, y me queda menos x cuadrado. Menos x cuadrado menos x. Bajo el siguiente término, y ahora hago la división otra vez. ¿Cuánto vale la división de menos x al cuadrado entre x al cuadrado? Pues vale menos 1. Y ahora multiplico. Menos 1 por menos 1, eso es menos 1. Para restar, más 1. Menos 1 por x es menos x. Para restar, más x. Y menos 1 por x al cuadrado es menos x cuadrado. Para restar, más x al cuadrado. De nuevo las x al cuadrado se me tienen que ir. En este caso también se me van las x. Y me queda de resto 1, que sería la división. Luego, de alguna forma, nosotros podemos saber que x a la cuarta más x al cubo menos x dividido por x cuadrado más x más 1 nos da de cociente x cuadrado menos 1 y de resto 1. Cuando la división es por un binomio de esta forma, x menos algo o x más algo, la división por Ruffini es mucho más sencilla. Vamos a hacer el ejemplo este de aquí, es decir, vamos a dividir este polinomio por Ruffini por x menos 3. Para ello lo único que nosotros tenemos que hacer es poner los coeficientes en orden descendente desde la máxima potencia hasta la mínima, teniendo en cuenta que si algún término no aparece deberíamos poner 0. X a la cuarta pues tiene un 1 de coeficiente, x al cubo un 2, menos 3 de x al cuadrado, el 4 de la x y el menos 29 de término independiente. Insisto que si no hubiera aparecido algún término deberíamos poner un 0. Y para dividir por Ruffini lo que hacemos es, como es x menos 3, pues ponemos aquí un 3, es decir, se cambia el signo del término independiente del monomio por el que vamos a dividir. Y ahora hacemos lo siguiente, cogemos el 1, que es el primer término, y directamente lo ponemos aquí. Y ahora hacemos el producto, 3 por 1, 3, y lo ponemos aquí para sumar. 3 por 1, 3, 3 y 2, 5. Y ahora hacemos 3 por 5, 15, y sumamos. 15 menos 3 es 12. Siguiente, 3 por 12, 36. Y para sumar, 40. Y finalmente 3 por 40 son 120. Y ahora hacemos la cuenta, 120 menos 29, y ese sería el resto de la división. En nuestro caso, 91. Luego entonces nosotros podemos asegurar que esta división es, el cociente es x, 1 menos, es decir, x a la cuarta entre x nos daría x al cubo, más 5x cuadrado, más 12x, más 40. Este sería el polinomio resultado de la división, es decir, el cociente, y de resto nos quedaría 91. Esta sería la división entre esos dos polinomios. Y ahora vamos a aprender a descomponer fracciones algebraicas. Una fracción algebraica no es más que una división de polinomios. En este caso el polinomio de arriba es simplemente el término 1 y el polinomio de abajo es este que vemos aquí, x al cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6. Para descomponer en factores una fracción algebraica, lo que hay que hacer primero es hallar las raíces del denominador. En este caso el denominador es este polinomio, y hallar las raíces es hallar aquellos valores para los que el polinomio se hace 0. Es decir, que si este polinomio es p de x, una raíz r es aquella que me da el valor 0, cuando yo lo sustituyo en el polinomio. Para ver cuáles son las raíces de este polinomio, lo que hacemos es dividir por Ruffini. ¿Por qué valores tenemos que dividir? Pues tenemos que dividir por aquellos valores que dividan al término independiente. Es decir, que si nosotros tenemos el polinomio 1 menos 6, 11, 6, para ver las raíces de este polinomio nosotros tendríamos que probar, menos 6, tendríamos que probar con los siguientes valores, aquellos que dividan a menos 6, es decir, deberíamos de probar con 1 y menos 1
con 2 y menos 2 y con 3 y menos 3. Esos son los valores con los que deberíamos de probar para ver si nos sale raíces del polinomio. Nos saldrán raíces del polinomio cuando al aplicar Ruffini el resto nos dé 0. Por ejemplo, probamos con 1. 1 bajo el 1, 1 por 1 es 1, menos 5, menos 5, menos 5 más 11 es 6, 6 es 6 y de resto 0. Nos ha salido que efectivamente este polinomio tiene una raíz que es 1. Es decir, que si yo sustituyo p de 1, me va a dar 0. Comprobémoslo. Es decir, ¿cuánto vale p de 1? Pues p de 1 vale 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 11 menos 6. 1 al cubo es 1, menos 6 más 11 menos 6. Esto es 1 y 11, 12, 12 menos 6 y menos 6, esto es 0. Luego, efectivamente, p de 1 es 0 y 1, por tanto, es una raíz del polinomio. Veamos, por ejemplo, que si lo hemos probado con menos 1 no nos hubiera salido. Por ejemplo, 1 menos 6, 11 y menos 6. Si yo pongo menos 1, me queda 1. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 y menos 6, menos 7. 7. Menos 1 por menos 7 es 7. 18. Menos 18. Aquí me hubiera quedado menos 24. Entonces menos 1 no hubiera sido raíz. Luego nosotros lo que podemos saber es que este polinomio es divisible por x menos 1. Recordemos que en Ruffini se cambia el signo del número que se pone aquí. Bueno, ya hemos hallado una raíz, pero tenemos que hallar al menos 3 raíces. Luego hemos hallado 1, sabemos que menos 1 no es, probamos con 2. Por lo tanto, nosotros probamos 1, menos 6, 11, menos 6 y probamos con 2. 1, 2, menos 4, menos 8, 3, 6, 0. 2 también es raíz del polinomio. Por tanto, nosotros podemos saber que p de 2 también vale 0 seguro. Y finalmente vamos a probar, por ejemplo, con 3. 1, 3, menos 3, menos 9, 2, 6, 0. Luego ya hemos hallado que las raíces son 1, 2 y 3. Es decir, nosotros podemos saber que esta fracción algebraica se puede descomponer de la forma a partido x menos 1 más b partido x menos 2 más c partido x menos 3. Lo que pasa es que todavía no sabemos los valores de a, b y c. Eso lo sabemos porque este polinomio x al cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6 es lo mismo que el producto de x menos 1 por x menos 2 por x menos 3, ya que es divisible por 1, por 2 y por 3, según acabamos de ver con Ruffini. Por tanto, ahora vamos a hallar los valores de a, b y c en esa fracción para hallar la descomposición de la fracción que nos daba. Para ver cuáles son los valores de a, b y c, nosotros lo que hacemos es esta operación de aquí. Es decir, tenemos que a por x menos 2 por x menos 3 más b, multiplicamos cada numerador por el resto de denominadores, por x menos 1 y por x menos 3, y más c por x menos 1 y por x menos 2, todo eso tiene que ser igual a 1. Si hacemos estas operaciones nos queda a, ¿cuánto vale x menos 2 por x menos 3? Pues vale x cuadrado menos 2x menos 3x más 6, más b, que multiplica x menos 1 por x menos 3, pues vale x cuadrado menos x menos 3x más 3. Y finalmente más c, que multiplica a x al cuadrado menos x menos 2x más 2. Y todo eso es igual a 1. Agrupamos y me queda término en x cuadrado, pues me queda la a, la b y la c. Es decir, que yo sé que a más b más c tiene que ser igual a 0. Porque no hay término en x al cuadrado en la segunda parte. Por otro lado tengo que esto es menos 5x. Aquí tengo menos 4x y aquí tengo menos 3x. Todo eso multiplicado por a, por b y por c. Y eso tiene que dar también 0 porque no hay término en x en la segunda miembro. Por tanto, esto es menos 5a menos 4b menos 3c es igual a 0. Y finalmente el término independiente, pues 6a de aquí más 3b de aquí más 2c de aquí, eso sí hay porque el término independiente es 1. Luego sabemos que eso tiene que ser igual a 1.
Luego el sistema A más B más C igual a 0. 5A más 4B más 3C igual a 0, cambiando el signo a todo. Y 6A más 3B más 2C igual a 1. La resolución de este sistema, es decir, hallar los valores de A, B y C, nos tiene que dar cuánto vale los numeradores de esas fracciones algebraicas.